tardes a todos, buenas tardes a todas y daros la bienvenida a esta presentación del libro en el que tengo el placer de contaros y estar hoy en la presentación. Mi nombre es David Ramos, soy concejal del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, concejal de Juventud, y antes de dar comienzo quería disculpar la no presencia de mi compañera, la teniente alcalde y delegada de la red de biblioteca, por problemas de agenda, no ha podido asistir, pero que sean mías sus palabras, ella me transmite que le agradezca tanto a Israel como a todos los que hoy están presentes esta actividad que viene a realizarse dentro de la propia Feria del Libro, que ya contamos con numerosas actividades y que a lo largo de la semana pues se van a ir ejerciendo. Esto de que vengan los caballeros ahora de repente así, por la retaguardia no me... Bueno, me acompaña el autor del libro, Israel, al que quiero comenzar agradeciendo que hoy se preste a la presentación de este libro. Ya me ha estado explicando un poco antes y la verdad me quedo anonadado con sus palabras, con su historia, con el libro, al que espero poder leer pronto. Me acompaña también Ana y me acompaña también Estefanía, directora de la Biblioteca de la Línea, y quiero agradecer también su presencia en el acto de hoy. Deciros un poco que antes de esta presentación he estado, como decía, hablando con Israel, me ha estado contando un poco la historia del libro, hemos podido hablar un poco de la misma, del mercader de historia, y la verdad es que me ha fascinado no solo el hecho de la historia del libro, sino cómo él lo vende y cómo él lo contempla. Me decía, y le quiero felicitar, que ya se va a trasladar al turco, si no mal recuerdo, aunque ahora a lo mejor me estoy haciendo un poco de spoiler. No. Y es por ello que como concejal quiero felicitarte, ¿vale? Y quiero animarte a que sigas a esa segunda parte que ya me comentas que has comenzado, que ya después de 8 años terminaste la primera y esperamos que la segunda sea pronto y que podamos ver muchos libros más. Pues lo dicho, muchas gracias a todos y os dejo con Israel. Me vais a disculpar que me ausente pero por problemas de agenda tengo que asistir a otros eventos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ana León y soy la presidenta de la Asociación Sociocultural del Campo de Gibraltar, Mar del Sur. Para quien no conozca la asociación, porque es la primera vez, sí hemos hecho varias actividades aquí en San Roque, pero nunca hemos participado en la Feria del Libro. Quiero darle las gracias al director de la biblioteca, muchas gracias por la colaboración y por permitirnos estar hoy en la Feria del Libro de San Roque. Y quiero decir que esta asociación, a través de actividades sociales y culturales, fomentamos las relaciones del campo de Gibraltar con Gibraltar. Tenemos tanto socios campos gibraltareños como socios gibraltareños. Y en la Junta Directiva lo mismo. Son la mitad de Gibraltar y la mitad del campo de Gibraltar. Y la columna vertebral de la cual nos sentimos muy orgullosos es el respeto a la diversidad social, cultural, política o religiosa. Tenemos socios de cualquier ideología y socios de cualquier religión. Hay hebreos, hay hindúes, hay musulmanes, hay anglicanos, hay agnósticos, hay de todo, como en botica. Dicho esto, a nosotros hoy estamos aquí para presentar el libro de Israel, El mercader de historia, que aunque es muy gordo, lo estoy leyendo con una lupa porque no puedo leerlo de otra manera, es interesantísimo y habla de la historia de Gibraltar y del campo de Gibraltar precisamente. Pero antes de comenzar, como a nosotros nos gusta amenizar con la música, nuestro socio y doctor en medicina, Manolo Báez, empezará con una canción. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a empezar con una canción que compuse titulándola Puede que hoy sea un día especial para alguno de nosotros. Puede que hoy venga mi
se abren nuestras manos sin palabras y mi estrella te escriba otra canción. Puede que hoy alguien deje una rosa en tu almohada, sienta tu calor por la mañana y llenes mi ventana con tu luz. Puede que sí, puede que hoy encuentres una carta en tu buzón y te haga tomar una decisión que cambie tu vida. Puede que sí, pero puede que no, puede que tú o puede que yo. Puede que hoy venga a visitarme la fortuna. Hasta ahí. Espero que no sea inoportuna. Puede que hoy. Este libro, que es de una gran categoría profesional, el prólogo también está hecho por una persona bastante importante. Ella es Estefanía Sánchez, filóloga y directora de la Biblioteca José Riquelme de la Línea, y va a leer el prólogo del libro. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo que dar las gracias en primer lugar a Mar del Sur, a Ana, por invitarme a estar aquí, al Ayuntamiento, por supuesto, a mi compañero Santi, que es nuestro homólogo de aquí de San Roque, y además le felicito por el trabajo que están haciendo estos días tan incansables, y por supuesto a Israel, porque en definitiva un poco él es el culpable de que yo esté sentada aquí esta tarde con esta situación que bueno, que no es la mía son otras tareas. Escribir el prólogo de un libro siempre es un reto y además una labor un poco difícil, porque cuando alguien te encarga un prólogo, tus palabras tienen que estar al servicio de ese libro, de esa historia que se está contando, y además tienen que ser palabras útiles y que por supuesto estén al nivel de la obra que está a punto de leer el lector. Describir en unas cuantas líneas las cualidades de esta novela histórica, como es El mercader de historias de Israel Santos, es una labor bastante complicada. Intentar expresar con palabras las páginas en las que va a adentrarse no ha sido tarea fácil. He de señalar que mi motivación a la hora de acometer esta empresa no es otra que lo que la obra supuso para mí desde el momento que tuve el honor de leer los primeros capítulos y la solicitud del propio autor. Desde las primeras líneas que tuve la oportunidad de leer la obra, quedé atrapada con la historia, como seguro le pasará a usted, querido lector. Ha sido mucho el tiempo que Israel Santos, su joven creador, ha invertido en escribirla. Son más de 8 los años que ha dedicado a este gran proyecto, que sin duda es el reflejo de sus dos grandes pasiones, la escritura y la investigación histórica. Su labor a la hora de recabar documentación e ir a las fuentes, tarea esta tan importante como la creativa, le ha supuesto un verdadero reto, puesto que los dos ejes centrales de la obra, tanto Uruk, uno de los principales protagonistas, como la ciudad de Gibraltar de los siglos XV y XVI, son dos temas conocidos y desconocidos a la vez por el gran público. Porque ¿quién no ha oído hablar del pirata Barbarroja? Sin duda, este nombre nos evoca aquellas novelas en las que piratas sanguinarios navegaban por los mares del sur y vivían trepidantes aventuras, más propias de la mente de un director de la meca del cine, pero que en nada tiene que ver con la verdadera historia de los hermanos Barbarroja, nacidos en Mitilene y cuya madre, Catalina, procedía nada más y nada menos que de Al-Ándalus, otro de los temas principales. Hechas estas consideraciones, debo decir que se encuentra ante un relato que, aunque complejo por los acontecimientos narrados, con una exquisitez manifiesta, está plagado de emociones, de intriga, de pasión, todo ello en una novela histórica que le va a golpear en lo más hondo, especialmente si es usted un ávido lector de conocer la historia de nuestros ancestros
ya sea por vivir en este rincón del mundo o simplemente por amar la historia. Sea como fuere, la lectura del Mercader de Historia le llevará a conocer a Uruk, Isaac, Isir e Ilias, los 4 hermanos Barbarroja, conocidos porque fueron el azote de las flotas cristianas y españolas de finales del siglo XV y primera mitad del siglo XVI. De hecho, el libro da buena cuenta no solo de su parte más conocida, como sus fechorías como piratas y el pánico que sembraban a su alrededor, sino también porque uno de los hermanos Barbarroja, Uruk, pasó de ser esclavo en una nave cristiana a convertirse nada más y nada menos que en rey de Argel, poniendo a su merced todo el Mediterráneo, su verdadero súbdito. Además, la estancia en Gibraltar y de lo que allí ocurrió se convirtió en uno de los episodios que la mayoría de nosotros desconocemos hasta que no nos adentramos en la lectura de la obra. Uruk y sus hermanos se hacían a la mar como piratas, ya no solo como meros corsarios ansiosos de botín, sino movidos por sus ideales religiosos, intentando salvar a aquellos sus hermanos musulmanes cuya convivencia pacífica se hacía inviable en territorios cristianos debido a la persecución de los hermanos cruzados, cuyo cometido era fundamentalmente salvaguardar su fe. Precisamente Gibraltar puede presumir de haber sido y de ser el baluarte de la convivencia entre diferentes culturas y religiones, reflejos de la tolerancia del carácter de su gente desde épocas muy tempranas. Son estos hechos, precisamente, junto con la muerte de uno de los hermanos Barbarroja y las decisiones político-religiosas del momento, los que van a desencadenar este episodio tan importante y tan desconocido de nuestra historia, en el que los hermanos acuden al exilio de los musulmanes perseguidos por querer convertirse al cristianismo, tal como sugirieron las élites religiosas cristianas al propio rey Fernando el Católico. En el libro encontrará además personajes que le van a enamorar desde el principio: Isaac, Isabel, Rodrigo, Fray Gonzalo o Andrés de Sanabria, entre otros muchos, representan valores humanos tan positivos como el amor, la amistad, la lealtad, que harán que, siendo defensores de ideales y orígenes tan distintos, permitan vivir en armonía y solidaridad mutua. Además de ello, algunos como Fray Gonzalo o Luis Martínez cumplen otra función fundamental en la obra, ya que son los encargados de transmitir los sucesos acontecidos en nuestro país desde la llegada de Tarik en el 711 hasta los hechos del siglo XVI. Todo ello introducido en el texto por el autor de una forma tan sutil y tan hábil que la lectura de estos pasajes está plenamente justificada. Permítanme que haga hincapié en uno de esos perfiles, de Isabel. Lejos de ser una figura que hizo historia, sin duda es uno de los personajes que más pasiones levantará. Isabel reencarna esos ideales desgraciadamente menos en alza hoy en día, como son la amistad, la solidaridad, el respeto a las ideas y creencias ajenas, el amor puro, la valentía. A priori parece un personaje ficticio, perfectamente extraído de cualquier novela romántica. Sin embargo, Isabel, introducida delicadamente en el texto, fue un personaje real, a que muchos de nosotros tuvimos el honor de conocer y de disfrutar de su amistad. Aunque hace años que partió a otros mundos, dejó en nosotros un vacío difícil de llenar. Por ello, por poder devolverla a la vida en estas páginas, ha supuesto uno de los regalos más especiales, devolviéndonos y contagiándonos de esa alegría y de esa pasión por la vida que ella desprendía como nadie, tanto como ser humano como por la poeta que en su día fue. La señora de la poesía, la que jugaba con las palabras entre la espuma del espigón y su amada ciudad, la gran Isabel Moya Franco, es la que inspiró al autor, a Israel, a crear su personaje, tan fielmente que a todos nos parecerá que es ella misma la que nos habla la novela. Además de ello, si usted nació, vive o sencillamente tiene curiosidad en conocer un poquito más este pequeño rincón, a veces olvidado de todo, comprobará cómo era el istmo en la época de los reyes católicos, sus afamadas viñas, sus maravillosas huertas, su sierra carbonera en todo su esplendor, su gente, su comarca. En definitiva, toda una clase de historia, como digo, a veces muy desconocida para la mayoría de nosotros, contada magistralmente con detalles preciosistas, pero sin perderse en descripciones, ensalzando el verdadero sentido de la obra. Es curioso que al leer cualquier capítulo del libro nos podamos abstraer a la época actual, ya que uno de los leitmotiv de la obra es la defensa de la libertad religiosa.
Resulta sin duda llamativo que ya en el siglo XV se pidiera como única forma democrática de convivencia la libertad de culto y que ahora, 6 siglos después, la humanidad se encuentre peleando y exigiendo exactamente lo mismo. Está claro que hemos aprendido muy poco al respecto. En definitiva, y para terminar, se encuentra usted, querido lector, ante una de las mejores obras de su género, en la que su autor ha sido capaz de aunar ficción e historia en una simbiosis perfecta, exponer 2 formas de ser antagónicas de una forma bastante respetuosa y objetiva, en la que sin duda se va a enamorar no solo de sus personajes, con los que va a empatizar enseguida, sino podrá dejarse envolver por la historia del siglo XV, perderse por las calles congeladas en el tiempo de Gibraltar, conocer al detalle la historia de su conquista por parte de los árabes, por supuesto saber cómo se paseaban por sus calles los regidores y alcaides hasta la mitad del siglo XVI, y también podrá comprobar que más allá de la famosa conquista del Nuevo Mundo, subyace una historia tan importante para la comarca como desconocida. Espero de corazón que tras la apetecible lectura de los pasajes más importantes de nuestra historia, desee conocer más en profundidad nuestra vecina Gibraltar, nuestra comarca a la que le da nombre, y muy especialmente a nuestro istmo, ese que nos dio origen como ciudad, a nosotros, a la línea de la Concepción, llena de rincones maravillosos, plagado de una extensa historia anterior incluso a nuestra existencia, también bastante desconocida por el resto del mundo. Muchas gracias. Bueno, como estamos hablando de piratas, antes de darle el paso al auténtico protagonista de esta tarde, Serrat tiene una canción de pirata que Manolo la aborda. Bueno, esta canción la hizo, como ha comentado Ana, Joan Manuel Serrat y se titula Una de piratas. Y hoy el protagonista, la verdad, que es el pirata, relatado por Israel de forma inmejorable. Todos los piratas tienen un temible bergantín, con 10 cañones por banda y medio plano de un botín, que enterraron a la orilla de una playa en las Antillas. Todos los piratas tienen un lorito que habla en francés, al que relatan el glosario de una historia que no es la que cuentan del corsario, ni tampoco lo contrario. Por un quítame esas pajas te pasan por la quilla, pero en el fondo son unos sentimentales que se graban en la piel a la reina del burdel y se la llevan puesta a recorrer los mares, marchando una de piratas, larga vida y gloria eterna. Para hincarles de rodillas hay que cortarles las piernas. Todos los piratas tienen atropellos que aclarar, deudas pendientes y asuntos de los que mejor no hablar. Se beben la vida de un trago y se ríen con descanso, hasta que un día temblando en la popa de un velero la encuentran y traicionando la ley del filibustero. No reclaman el rescate y rehuyen el combate. Cuando los piratas son hombres enamorados de una piel
cumplen promesas con sus hermanos de ayer y huyen al amanecer rumbo a un puerto que aún no ha puesto precio a su cabeza, marchando una de piratas, nadie doblegó su espada y bastó una mujer hermosa para cortarles las alas. No hay historia de piratas que tenga un final feliz, ni ellos ni la censura lo podían permitir. Por la espalda en una esquina, gente a sueldo los asesina. Bueno, perdón. Para Mar del Sur ha sido un lujazo estar presentando el libro de Israel, que no es la primera vez que lo presentamos. Como no podía ser menos, la presentación primera y oficial se hizo en el John Mackintosh Hall de Gibraltar. Luego estuvimos en Algeciras y hoy, que es un honor para nosotros, está en la Feria del Libro de la ciudad de San Roque. Israel Santos. Hola, buenas tardes. Primero quiero agradeceros a todos que estéis aquí, agradecer a San Roque, al director de biblioteca, a Cultura, que me permita presentarle al pueblo de San Roque su historia. Y a Mar del Sur, a Ana León, a Estefanía por el prólogo, por otra vez más aquí, nos vemos. Manolo Báez con su guitarra, impresionante, agradeceros a todos y bueno, gracias por permitirme presentarlo. Y quiero pedir disculpas por si me pongo un poco nervioso, porque lo mío no es hablar, se nota. Yo prefiero estar entre textos, entre escritos y demás. Pero bueno, voy a intentar no ponerme nervioso y acelerar, que es lo que me pasa. Me pongo nervioso y acelero, empiezo a hablar más, pensar más rápido de lo que hablo y quiero contar tantas cosas, hay tantas cosas por escritas que, bueno, voy a intentar a ver si no me pongo muy nervioso. Pues bueno, explicaros el por qué y cómo he hecho la novela. Está claro que ha sido por amor a nuestra tierra, a nuestra comarca, ¿no? Sobre todo a nuestra historia. Y entonces mi reto era a la vez que yo la iba conociendo, el darla a conocer, ¿no? Y entonces, claro, pero no solamente la historia o la verdad que cuenta, por ejemplo, el vencedor, ¿no? Sino también de mano del vencido, para tener una visión más periférica y por lo menos intentar recrear la verdad que cada uno quiera entender. No sé cómo decirlo de alguna manera. Entonces, claro, ¿qué pasaba? ¿Cómo he contado, cómo cuento yo la novela? Tenía que encontrar un suceso que hiciera de nexo para poder relatar pues todos los acontecimientos históricos que lleva la novela. Y entonces fue cuando encontré un suceso que sucedió en Gibraltar, que es una turco-morisca, por un pirata muy famoso en aquella época, o más que un pirata, una saga de piratas, que son los Barbarroja, los hermanos Barbarroja. Y entonces, pues la verdad que me cautivó lo que sucedió en esa plaza en Gibraltar, que estaba como siempre desprotegida, sin soldados, sin armas, y que el mismo pueblo, el pueblo de Gibraltar, lógicamente el 80% del pueblo de San Roque, el pueblo de Algeciras, el pueblo de Línea, que al final está diseccionado en toda la comarca, pues se defendió como pudo, pidió auxilio, pidió ayuda, y entonces así fue como me sumergí en el maravilloso mundo de la ignorancia, porque empecé a documentarme y por qué vinieron, quién era ese pirata, cómo vinieron, cómo fueron sus orígenes. Y bueno, para comentaros así por encima lo que he estado documentándome, pues he utilizado documentos de, lógicamente, la crónica de Alfonso XI, o el Onceno. También, por ejemplo, Barrantes Maldonado, que era historiador de la Casa de Medina, que vino en la ayuda, porque esto sucedió en 1540, ¿vale? El asalto de los piratas turcos, del asalto de la cabalgada turco-morisca, tuvo lugar en 1540, exactamente.
Entonces, a la ayuda vinieron tropas de todas partes de Andalucía y de la península. Entre ellas vino Barrante Maldonado, entonces él también cuenta su historia y de ahí también me he estado documentando, o sea, de primerísima mano. También de Fernández del Portillo, que fue regidor de Gibraltar 3 años después, de Ignacio López de Ayala, de Carlos de Luna y de, por ejemplo, historiadores también ahora que todavía siguen vivos, como Antonio Torremocha, Ángel Sáez, Juan Ignacio de Lara, infinidad de documentos, ¿vale? Así he estado visitando archivos de, por ejemplo, el más importante de Europa en manos privadas, que es el archivo de San Lucas. De hecho, he tenido en mis manos un papiro del Papa VI, del Borgia, al Duque de Medina. La verdad que yo he disfrutado como un niño chico. Y... Sí, sí. Y... Sí. Y bueno, también aparte de archivo de la nobleza histórica, en fin. Incluso también para la parte... Porque claro, como también quiero descubrir por qué vinieron aquí la saga esta de los Barbarroja, también he estado investigando sobre los Barbarroja. Hay una persona que ha escrito artículos en revistas importantes sobre esta saga, que es el profesor, el Tugrú Onal, que no sé si se dice así, pero como es turco, la verdad es que es un poquito complicado para mí decirlo, pero bueno. Y este profesor me ayudó y cuando terminé el proyecto le gustó tanto que es el que lo está traduciendo. O sea, ahora mismo ya queda bastante, pero ya vamos avanzados, estamos cerca de las 100 primeras páginas, ya está traducido al turco. La verdad que para mí un reto fue acabarlo, luego que me lo editaran fue otro más, y ya que me lo traduzcan al turco para mí es un alucine, ¿no? Yo estoy como un niño chico. Y eso, pues la verdad que la bibliografía en la novela al final pone, hay mucha bibliografía que está descrita, pero lo que no pone son las miles y miles de documentos que he tenido que desechar, porque claro, al final es imposible contarlo todo, porque la historia es tan grande y la cuenta tanta gente desde diferentes puntos de vista que es impresionante. Y sobre todo, lo que hablaba antes, los textos cristianos, también he tenido textos musulmanes, que los que me ha ayudado más, Antonio Torremocha, que tiene mucho sobre esta documentación musulmana, ¿vale? Y bueno, en definitiva, creo que he hecho algo diferente, creo que por eso está editado, y el Mercader de Historia pues está plagado de acontecimientos de la comarca, de Andalucía, del Imperio Español, de la lucha al norte de África, de piratas, de corsarios, del pueblo de Gibraltar, que era el pueblo del campo de Gibraltar, y que ni mucho menos pensemos que el campo de Gibraltar estaba deshabitado, que estaba muy, muy habitado. De hecho, en esa época lo que es la plaza de Gibraltar correspondía, o sea, el término de Gibraltar lindaba con Tarifa, lindaba con Jimena y lindaba en el río Guadiaro, con lo cual, por eso se le llama Campo de Gibraltar. El término municipal era muy extenso. Entonces, pues nada, os comento de qué trata la novela, así no quiero enrollarme mucho porque sé que no quiero que sea un tostón. Y bueno, el Mercader de Historia empieza con una trama, empieza con un relato histórico, ¿vale? Que es en 1540, que cuento lo que sucede ese día en el desembarco turco-morisco, ¿no? Pero lo cuento literal, tal como lo recogen los textos, ¿vale? Con algunos cambios que he ido descubriendo a la vez que he ido investigando, pero bueno, están ahí, ¿no? Y luego, cuando termina el primer capítulo, me retracto algún flashback de 44 años. Y entonces empieza la novela en sí. ¿Por qué 44 años? Porque es cuando comienza la historia del primer suceso que tiene el pirata o la saga de los Barbarroja, ¿vale? Entonces, a partir de ahí voy ascendiendo en la novela y entonces doy a conocer los personajes, tanto la saga de los piratas como la de los pobladores del Peñón, ¿no? Y para que cuando van ascendiendo en la cronología de la novela, desde 1500 hasta 1540, y al final pues conocer el porqué, ya desde el punto de vista de la novela, sucedió todo, ¿no? Y entonces, sin dejarme de paso, pues como va ocurriendo desde 1496, pues describo la conquista de Melilla en el 97, la sublevación de la Alpujarra, del Albaicín de la Alpujarra, su réplica en la serranía de Ronda del 99 o el 501, incluso las luchas, bueno, ¿por qué saltamos al norte de África, no? Porque viene, lógicamente, los piratas se hacen casi por todo el Mediterráneo, desde occidente, de oriente a occidente, incluso llegan hasta Conil, ¿vale? Conil,
Conil. Vamos, cruzan el Atlántico, vamos. Vale. Pues cruzan el Atlántico, llegan hasta Conil. Y pasando por Gibraltar, lógicamente. Entonces, la trama de la novela, el eje cronológico principal está todos esos acontecimientos que los voy narrando desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista musulmán, el punto de vista cristiano, ¿vale? Entonces doy a conocer, la verdad, bastante información que yo estaba totalmente perdido. Yo he disfrutado como un niño chico elaborándola y paralelo a la novela voy contando también la historia de la saga de los Barbarroja, ¿vale? Entonces, hasta ahí todo normal, una novela normal con un eje cronológico normal, pero, como bien he dicho antes, yo quería contar la historia de nuestra comarca. Entonces, no contento con ello, he creado una serie de personajes en la novela, por ejemplo, un fraile en Punta Europa que está a cargo de la ermita, en el que se reúne en el patio de los Naranjos con una serie de alumnos, de niños, que no tienen el poder adquisitivo de la época o de los nobles, y entonces no tenían una educación como tal, pero este hombre, este fraile, les dio una educación, y entonces les relata unos acontecimientos históricos, unas batallas históricas, con su ética, moralidad, al final educando a esta serie de niños judíos, musulmanes, cristianos, así, que se van reuniendo en la ermita, y les cuenta lo acontecido desde el 711, desde que viene Tariq y Musa, hasta que se une con la novela. Con lo cual, cuando termina la novela de 500 páginas, sabes lo que ha sucedido en la comarca, en el Mediterráneo, en el Imperio Español, en el Imperio Otomano, en definitiva, en toda esa época, desde el 711 hasta 1540. Cronológicamente histórico es poco, pero es bastante. Tanto que y claro, la cosa está en cómo he metido esos relatos. Los he metido súper resumidos, súper documentados dentro de la novela, entonces de una forma amena, donde sigue la trama de la novela, donde no te das cuenta y donde yo he aprendido tanto y sí, mi compañero de trabajo dice que es un libro de historia en el que dentro hay una novela. Sí, pero lo que pasa es que la afición a la que se le llama a este tipo de novela, esto mismo quedará la historia a partir de mañana. Pues aquí está contenida bastante. Entonces, por eso digo que no es una historia del campo de Gibraltar. Digo que es la historia, no una, sino la historia del campo de Gibraltar. Y qué mejor que venir aquí a San Roque, ya que el pueblo que en su mayoría se defendió ese día en ese asalto turco-morisco y del que describo y doy vida en esta novela, pues en su mayoría es el pueblo de San Roque, en el que todos nos vemos reflejados porque todo el mundo tenemos familiares y al final nuestros antepasados seguro que pasaron por ahí o son uno de ellos. Y bueno, que también quería comentar que, claro, porque nosotros siempre estábamos acostumbrados a escuchar historias de la conquista del Nuevo Mundo o del tema de la reconquista, ¿no? Y yo creo que aquí, aparte de escribir otra parte, durante esa época, otra parte que sucedió también en el Imperio Español, como fue las batallas que teníamos nosotros aquí en casa y en el Mediterráneo, y como la verdadera reconquista o conquista de la península, pues la verdad que está toda recogida ahí. Y bueno, al final, después de 8 largos años, lógicamente, pues ha quedado una novela de 500 páginas con historias de amor, de intrigas, sosiego, romance, perdición, de lujuria, de piratas, de corsarios, de reyes, de caballeros, de juglares, y desde un punto de vista con la visión del pueblo. Y para terminar, permítanme que lea es casi el final del libro, es un pequeño párrafo, y sobre todo que va dedicado al pueblo de San Roque, ahora que estamos aquí, y permítanme que os lea brevemente. Una gran verbena se celebró ese día, una fiesta inolvidable para conseguir olvidar. Un escarmiento sufrió el Imperio Español. Una plaza inexpugnable hasta ahora seguía manteniendo su título de no conquistada a la fuerza. Un pueblo agradecido y orgulloso que arremetió con furia para salvar a sus hermanos. Un pueblo que se defendió sin armas ni hombres. Un pueblo que se defendió con fe y corazón. Un pueblo de todos y para todos. Un orgullo para cualquier descendiente de estos grandes héroes que se deben sus vidas los unos a los otros. Un pueblo merecedor de que se cuenten sus grandes gestas. El pueblo del campo de Gibraltar.
y he disfrutado mucho creándolo y espero que os guste la novela. Bueno, antes de dar paso al turno de ruego y pregunta, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, queremos terminar con una canción de Manolo que él ha titulado Utopía, que a mí me encanta y que creo que hoy viene muy bien precisamente porque por la fama que tenemos de flojo, de vago, de no tener ganas de trabajar los andaluces, de tener poca cultura, estando hoy precisamente en una feria del libro donde hemos visto cuando hemos llegado tantas actividades culturales, tanto para los pequeños como para los adultos. Por lo tanto, Manolo, Utopía, por fin me acuerdo bien. Bueno, esta canción, la verdad es que lo que comentaba Ana, la compuse para defender un poquito al andaluz, a la cultura andaluza, porque por ahí nos conocen siempre porque estamos de juerga en el bar con la guitarra, ¿verdad? Y aquí hay mucha cultura para regalarle a quien quiera llevarse. La cultura de la naturaleza. Que murieron defendiendo